Ay, buenas. Buenas, buenas. Ay, ¿Cómo vamos? buenas por la mañana. Usted me hace madrugar. No se queje. Sí me quejo, son mis horas de sueño. Las mías también, obviamente. No es el único. Bueno, ¿qué más, señor Torres? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Qué ha pasado de nuevo? De nuevo, realmente no mucho. No mucho realmente. ¿Y vos? Bien. Ya, me Tampoco ha convenció. pasado mucho. Pues, ¿qué le cuento, weón? Fuera de la vida cotidiana. Yo no sé si usted le dio en algún momento la sugestión, o más bien, ¿usted alguna vez vio la película El exorcismo de Emily Rose? Hace años sí. Pues ya tantos años que ya recuerdo borroso. Recuerdo borroso. Homero y salen los muñequitos. Eso, algo así. Los momentos que bailando, así sí. está. Parce, yo me acuerdo mucho que cuando yo vi esa película me dio una sugestión súper fuerte porque yo sí o sí después de ver esa película, y yo la vi muy niño también, me despertaba a las 3 en punto de la mañana. De unas. De una vez, marica. O sea, yo me despertaba, miraba el reloj, eran las 3 de la mañana. Y aparte, esos relojes de pulso, bueno, de pared, de manecillas, en la habitación donde en ese momento yo dormía, había uno. Y sonaba durísimo, o sea, entonces era imposible no despertarme y querer voltear a mirar a ver el reloj. Y sí o sí, eran las 3 en punto. Y luego es que muchas películas de miedo tienen ese reloj. Sí, sí, eso es lo más fastidioso de todo. Entonces, no sé qué carajos causa esa sugestión y por qué carajos era uno tan salado de que sí o sí se despertaba a las 3 de la mañana, pero pues me pasó hace relativamente poco y me acordé como de toda la situación. Me acordé como de que, maricas, que a lo bien fueron al menos 1 o 2 semanas que yo era puta. Y yo, mierda, me cogía entre las cobijas, levantaba las paticas y metía el resto de la cobija bajo los pies y me quedaba así para sentirme seguro. Yo, no, marica, no me voy a meter las manos por debajo de la cobija porque ya la Ya, pero eso es hace proteger. ya no me van a dar las patas. Ya le murió. Ah. Alcanzó a taparse los pies. No, ya. No, contra eso no puedo hacer nada. Sí, no, paila. Será otro día. Entonces, pues acordándome de todas esas cosas, yo de curioso empecé a acordarme como de sí, historias sobre demonología, sobre como esas actividades paranormales que ocurrían relacionadas con demonios, no con fantasmas. Entonces, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un demonio y un fantasma? Digamos que a la final son como diferentes fuerzas. ¿Sí? El fantasma es una entidad que estuvo en este plano, ¿sí? Y prácticamente digamos que es el alma de alguien. Es como lo más común que se sabe. ¿Sí? Es como esa alma en pena, esa presencia de una persona, de un ser vivo, de algo que estuvo en este plano terrenal. Okay. Y el demonio ya es una fuerza, digamos que puede traducirse fuerza mística, fuerza, no quiero decir demoníaca, porque pues de la misma, pero sí, o sea, digamos que es una fuerza. Era en sentido contrario. Sí. Pero sí es como esa fuerza desde el infierno, que es como lo más que se sabe, la creencia típica, ¿sí? El infierno es el que tiene los demonios, o pues a la final puede ser otro plano, o sea, prácticamente es algo que no es de este plano terrenal, sino de un plano alterno y que es maldad, ¿vale? Como para no meterse tanto en religión o no sesgarlo a un solo punto, porque siento que puede ser de diferentes puntos de vista. Entonces digamos que sí es como algo que no es de este plano, pero que sí digamos que es maldad pura, en pocas palabras. Ok, bueno, a partir de 2 puntos. Primero, la diferencia. Efectivamente, un fantasma, ¿sí?, es una entidad que es el remanente de la energía de una persona que vivió y tiene algún pendiente en este plano, ¿sí? O que está penando por alguna razón. O que quiso chingar la vida. O que quiso chingar la vida, ¿sí?
La que se le olvidó lavar los trastes antes de irse y está aquí chimbeando, ¿por qué no me han lavado la loza? No, pero eso sí es algo pendiente. Como, a ver, Pero creo que- parce, es que había un fantasma, o relataron la historia de un fantasma que era una mamá, ya una señora mayor, que lavaba los trastes, marica. Qué chimba de fantasma. Lavaba la loza. A mí no me gusta nada de la cocina, o sea, todo lo que hice en la cocina lo odio. ¿Dónde es esa hijo de puta casa? Porque yo quiero ir allá. O sea, imagínate, tú sencillamente en la noche hacer tu almuercito ya para el siguiente día, llegas y solamente cocinas, te preocupas por cocinar. No me gusta cocinar, pero pues toca. Cocinas, listo, ya dejas tu cocina, dejas la loza ahí sucia, te vas a acostar a dormir y en la mañana ya tienes tu loza limpia. Pero no te dejan dormir toda la noche por estar moviendo las Pero al ollas. menos sé que me lavo la loza. O sea, yo lo soporto. La lavará que se demore 1 hora, por mucho, porque quiera joder. Por mí no hay problema. Hágale, todo bien. Yo mientras tanto miro televisión. Me miro una serie, un capítulo. O sea, yo no tengo problema. La historia es muy curiosa porque pues efectivamente fueron unas personas que compraron una casa por allá en un suburbio en Estados Unidos, quién sabe en qué parte porque nunca le presté mucha atención, por lo mismo como entre cómico de la historia. Entonces, pues efectivamente escuchaban en las noches que empezaban a moverles las ollas, a destapar, digamos, como los gabinetes donde guardaban sus platos, sus cucharas, sus cosas. Y encontraban al otro día todo desordenado, o sea, ordenado en una forma distinta Ajá. y digamos como lavado, que se abría el agua, cosas por el estilo. Y cuando intentaban bajar, pues esa entidad o esa energía como que se molestaba y les tiraba los platos o les tiraba las cosas al piso o vainas por el estilo, como que tocaba dejarlas así en su Sí, cocina. o sea, era la forma que quería ver. Sí, exacto, entonces cuando hicieron como la limpieza, el exorcismo del lugar, pues la persona que fue evidente hablaba que la persona que estaba haciendo eso ni siquiera sabía que había muerto y simplemente estaba como repitiendo su ciclo en las noches. Estaba en un bucle. Sí, y era una persona como que tenía que sí o sí levantarse muy temprano en la mañana, hacer todo, irse a trabajar, volver, y que tenía mentalizado eso, como que ya se me hace tarde para ir a trabajar y era un fantasma obsesivo con eso. O sea que le hicieron ver como ya tienes Papi, que estoy cruzar al arriba. otro lado, sí, ya es hora de descansar. Entonces, No, y siempre que estoy mamado de estar lavando loza. digamos que para ese tipo de entidades que están en un bucle es chocante y pues la forma en la que describen la escena fue algo muy violento hasta que como que entró en calma y aceptó como que ok, entiendo que ella fue y ¡fum! Se fue, desapareció. Que a veces hay que solamente mostrarles como el hecho de decir ya, Sí, este es ya. tu camino. O sea, usted ya. Exacto, entonces ese es un fantasma, ¿sí? Y escogimos el ejemplo más curioso para ejemplificar un fantasma. Pero es básicamente eso. Los demonios nacen de la concentración de energía negativa, ¿sí? Entonces, digamos que para hablar de demonios a veces todo el mundo piensa, no, pues vamos a meternos con religión, vamos a hablar de lo contrario a Dios y ay, no. Las culturas tienen desde épocas muy antiguas, incluso desde antes del cristianismo, la descripción de demonios, incluso en Egipto, en la Mesopotamia antigua. La Mesopotamia antigua es la que describe los demonios que hoy en las películas ejemplifican de la manera más poderosa, que son Amón y el otro es... ay, se me olvidó el nombre. Bueno, uno es Amón, que es como el príncipe del infierno en general, ¿sí? Creo que la otra es Lilith, que fue o sea, Sí, la historia de Lilith es que fue la primera Eva, la primera del la que, infierno. la que decidió abandonar el paraíso porque no quería seguir como las reglas del paraíso y se fue y se volvió fue la reina de los demonios. Entonces estas entidades se alimentan como de las actitudes negativas, de la tristeza, de la rabia, de la ira, del desprecio, de todo ese tipo de cosas y empiezan a nacer a base de todo ese tipo como de, sí, como digamos de concentraciones malas, ¿sí? O de sentimientos malos. Entonces, en la época antigua, pues era mucho más factible que ese tipo de cosas se presentaran porque la gente en sus sesgos, ¿sí?, culturales, simplemente se dejaba alimentar de rabia y de odio contra otra cultura porque querían
conquistar un terreno, un país, o simplemente querían ir, aprovechar de sus mujeres, sus niños, sus tesoros, y todo ese tipo de vainas. Y básicamente los demonios simplemente se alimentaban de eso y fomentaban esas actitudes negativas en los seres humanos. Entonces, ¿su merced sabe cómo actúa un fantasma? O cómo, digamos, un fantasma se interfiere en nuestro plano. ¿Cómo influye, mejor dicho? ¿Cómo así? Pues es que digamos que ahí ya, si es de influencia en nuestro plano, ya podemos hablar de diferentes categorías de fantasmas. Que el más común es el poltergeist, ¿sí? Que es el que ya toma fuerza, digámoslo así, para poder mover objetos, para poder estirar, para crear, digamos que un aire más pesado, todo ese tipo de... Y el fantasma común, prácticamente, como para simplificarlo, es como el que simplemente uno ve, el que está en un bucle, ¿sí? El que uno lo ve pasar ya y ni lo determina uno, o sea, pasa y... Hasta que uno lo interrumpa. Hasta que uno lo interrumpa, pero sí puede pasar aquí al lado y él está en su cuento y ya, y breve. Y prácticamente los otros son los que ya tienen fuerza dentro del plano, son los que pueden llegar a tocar cosas, pueden provocar algo que usualmente, digamos que cuando ya el fantasma normal empieza, digámoslo así, como a tomar conciencia o a tomar conciencia o a enojarse por algo porque uno interfiere en algo, ahí es cuando se empieza a notar como por ejemplo el frío, cuando se empieza a ver que hay cristales que se empiezan a fisurar, el espejo se empieza a fisurar, cosas así, porque ya está transformándose a un poltergeist. Sí, correcto. Básicamente es eso, ¿no? Digamos que, por ejemplo, una persona que quedó con sentimientos de ira antes de morir, utiliza esa fuerza para poder manifestarse, ¿sí? O sea, mejor descrito no lo pudiste haber hecho. Los demonios, por el contrario, influyen en nuestro plano, o digamos que influyen en la gente, alimentando esos sentimientos de rabia, esos sentimientos de ira. Generalmente lo que hacen es apropiarse de alguna situación para, ¿cómo decirlo?, aconsejar o incentivar acciones negativas de una o de varias personas en un momento dado. Y es cuando ya empieza a hablarse de la posesión demoníaca. Entonces, según la demonología, el estudio de los demonios, ellos son más de influenciar nuestros sentimientos, nuestras emociones, y luego ya pasar al punto de manifestarse, que es la posesión, y apropiarse de un cuerpo, un alma que consideran pura, para corromperla y alimentarse de esa alma indefinidamente en el infierno. Pero entonces esas influencias generalmente se convierten en personas muy rabiosas, en personas que están obsesionadas con muchísimas cosas, ¿sí? Digamos, por ejemplo, el ejemplo más curioso es cuando una persona, digamos, se obsesiona a veces con una mujer, un tipo que se obsesiona con una mujer o viceversa, ¿sí? Que empiezan a tomar acciones violentas y muy, ¿cómo se le dice a eso? Obsesivas, ¿sí? Con alguien. Los demonios de la memoria, ¿sí? Entonces, ante todo ese tipo de situaciones, no es del mismo tipo de influencia de un fantasma manifestándose por los pendientes que hayan tenido acá, a un demonio que sí quiere influir en la vida cotidiana de las personas, hasta el punto de llevarlo hasta el mismo fondo de su existencia, donde esté consumido por sentimientos negativos, por ira, por rabia, por decepción, por tristeza, por abandono, hasta que ya esa alma es totalmente vulnerable y venga para acá. Bueno, digamos que ahí sí concuerdo y difiero. ¿En qué concuerda y qué difiere? Concuerdo en ese tipo de demonio, porque sí, efectivamente es uno, pero de lo que yo sé hay dos más, ¿sí? Prácticamente hay dos, pero de las emociones se deriva un tercero, ¿sí? Está el de las emociones, el que te influye en tu toma de decisiones, el que te influye como tal en tus sentimientos,
esa vocecita ahí que en las caricaturas como Que tal. pasa aquí en el demonito y rojo. Exacto, lo volvieron de una manera física y de una manera muy, muy real al final, o sea, muy acertada, que es prácticamente esa vocecita en la cual te está diciendo ese es un maldito, ¿por qué no más bien hacemos esto? Y bueno, ¿qué pasaría si más bien en vez de hacer esto por este camino lo hacemos más bien como por este que se ve como más cortico? Sí, como ese tipo de vocecita de conciencia que muchos lo llaman, que al final pues puede ser un demonio que está ahí como impulsándolo a hacer lo incorrecto. Pero entonces cuando ese demonio que está ahí como tocándote el corazón, porque no solamente es en la decisión, sino también en cómo te sientes, ¿sí? Porque muchas veces hay algunas personas que están bien y de un momento a otro se bajonean sin tener un motivo, sin saber el porqué. Y muchas de las ocasiones o muchos de rituales que se han hecho han determinado que han sido demonios, que hay muchos suicidios que han sido provocados por demonios. Y es por ese sentimiento oscuro que se apodera de ellos. Pero cuando ese demonio como que no logra su objetivo, tiene como un subsecuente, como que se transforman en ese derivado, en el cual ya influye muy similar a un poltergeist, no tan abrupto, sino más sutil. ¿A qué me refiero? A por ejemplo cuando tú estás o sea, pasa más que todo, o como las pocas interacciones que se han tenido con ese tipo de demonios, se ha determinado es cuando la persona que trató de influenciar ese demonio es muy centrada, como que tiene una fuerza de voluntad muy grande y no se deja, o sea, como que te dice como, venga, si acuchillamos a esta persona, un ejemplo, y él como que no, o sea, que no, yo que estoy pensando, y sigue su camino normal, ¿sí? O sea, como que sí escucha la vocecita, pero la ignora, termina ignorándola. Entonces ya se vuelve como, ok, listo, no se pudo de esta manera, entonces vamos a interceder de otra forma. Que empiezan a acosarlos. Empiezan por ejemplo, que tú tengas afán, tú sabes que tú dejas tus llaves colgadas siempre en el mismo punto. Cuando estás de afán, el man dice, ok, listo, no se va a amputar, todo bien, y te las mueve, ¿sí? Ok. Y no están en el punto donde tú estás, y empiezas a buscar esa mierda, y empiezas a buscar, y empiezas a buscar, y cuando vuelves al punto donde ya buscaste, ahí están. No, pero eso se llama disociación. No. Aquí no va a entrar en discusión psicológica porque muchas veces cuando queremos darle razón lógica a algo, pues, y puede que a veces sí, como puede que a veces no. No, y tienes razón, ¿sí? O sea, hay gente que te mueve la silla para que te tropieces. Ajá. Te abre una puerta, por ejemplo en la cocina, te abre una puerta y pum, te pegas y puta vida, pero si yo tenía esta mierda cerrada, ¿sí? Y el otro, que para mí es el que más miedo me llega a dar, es el que tiene la presencia física en este plano. Y aquí sí hay dos tipos, o sea, de esa presencia física hay dos tipos. El que tú ves de una forma tenebrosa, o sea, que realmente sabes que hay algo mal, o sea, que como que puta, me estás asustando, o sea, puedes llegarlo a confundir. O el que se aparece como una persona normal. No sé si en algún momento... Es otro tema más denso. No sé si en algún momento te haya pasado. A mí en algún momento me llegó a pasar que se aparece... O sea, conocí a una persona en una situación rarísima y a la final nunca supe nada de él. Nunca supe nada de la vida de esa persona. O sea... y es como ese amigo mala influencia. O sea, como que te llega y prácticamente te conoce, como que sabe qué piensas, como que sabe cuál es tu actuar, y cuando tú lo descubres y puedes llegarlo a encarar, desaparece totalmente, o sea, ya no vuelve a aparecer, y me pasó en un punto de mi vida en el cual, pues, digámoslo así, como que no tenía muchas actuales no tan favorables para mí, para mi persona. Estaba tomando mucho y todo eso, y efectivamente pues apareció esta persona en un lugar de videojuegos que estaba jugando, así, casual, normal, pues yo, ok, pues lo que te digo, o sea, actúa muy normal, pero yo cuando joven sí tenía como esa cosa de energías, esa cosa de sensibilidad,
Ujú. Y desde que, o sea, el man hizo match bien como parcero, porque era como si me conociera, como si conociera mis gustos, o sea, prácticamente teníamos gustos similares, nos gustaba casi que todo igual y hablábamos fluidamente. Y pues bien, pero siempre sentía algo raro con esa persona, o sea, siempre hubo como, ok, chimba, pero siento que como que no debo confiar mucho en él. Y en cierto momento, cuando me estaba como que arrastrando mucho a algo que no quería hacer, ¿sí? Como que, marica, por aquí no quiero caminar ese sendero, o sea, no quiero hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Ya eran cosas muy ilícitas, cosas que realmente esto yo venga. No, realmente no, era algo más como de ir a robar o hacerle daño a alguien. Uy, apá. Y yo venga como, No. no, o sea, y lo hacía muy sutil, lo hacía ver bien. O sea, la manera de hablar lo hacía ver todo bien. Y yo que, o sea, realmente estuve tentado. Y yo quedé como, pero no, o sea, no. O sea, por más que esté adornado, sé que hay algo mal. Afortunadamente caí en cuenta yo como, venga, marica, o sea, realmente eso está mal y si le soy sincero, yo siento que tengo que alejarme, siento que usted como que tiene una energía oscura. Y en ese momento la cara le cambió un montón, o sea, era el típico amigable y en ese momento o sea, fue impactante porque cambió la expresión de bien a estar enojado, estar puto, pero puto, puto, puto. Y marica, se le empezaron a marcar ojeras así grandes. O sea, no es algo demoníaco como uno usualmente lo ve en televisión, películas, pero sí como que aumentó años en un momentico. O sea, no sé si era por la misma expresión o qué putas, pero entonces las ojeras que nunca tuvo, porque parecía perfecto ese hijo de puta, empezó a tener ojeras. O sea, y como unas oruguitas acá de un momento a otro. O sea, yo estaba hablando así, y cuando lo volteaba a mirar, marica, ¿qué putas? Era como si se hubiera quitado así maquillaje. O sea, y marica, de un momento a otro, el aliento le olía mal. Y yo, o sea, en ese momento sentí mucho miedo, pero no sabía el por qué. O sea, sentía miedo, pero no sabía por qué tenía miedo, si era mi parcero. Y yo, él notó como que me alejé, como que esto, y empezó a como, venga, ¿usted por qué se aleja? Venga, acérquese. Yo, pero no, estoy normal, o sea, yo como que trataba de llevar todo bien. Y el man así, y empezaba como por aquí a brotársele una vena. Marica, era como una persona pero histérica, como aguantándose la ira. Pero lo que me sorprendía era el aspecto del rostro, weón. Como que se le marcaban las ojeras, como que la expresión cambiaba, ya empezaba a tener como arrugas por acá. Marica, y yo quedé como, ¿qué putas? O sea, ¿está muy puto o qué pasa? Y le juro que en cierto momento le empecé a ver como algunas canitas por acá, weón. Pues se le alcanzaban a notar así como a distancia. Sí. Y yo, pero este man... Y eso era a los veintitantos de años, o sea, a los 20 prácticamente que yo recuerde. Y el man como que se suponía que tenía mi misma edad y de un momento a otro canas que yo nunca le había visto como, fue puta, ¿qué pasa aquí? Y lo que le digo, el aliento era, no era esa típica persona que tiene un aliento mal, que a veces puede llegar a dar, pero sí como que algo podrido, weón. O sea, no hacía el máximo, pero sí se sentía como algo mal. Sí, ya me hice la idea y me dio cosa de solo pensarlo. Y yo, ay, marica. Y, weón, ese man tenía siempre, o sea, se vestía muy bien, marica, impecable. La presentación del man, impecable. Y en ese momento estábamos, creo que era tomándonos un café y comiendo algo. Y en ese momento cuando llegó y tomó la taza de café, marica, las uñas era como si estuvieran, hacía mucho tiempo que no se las cuidaba, o sea, no largas, pero sí estaban sucias por debajo y como en el inicio de las uñas, como oscuro, ¿sí? Ahí cuando le vi las manos así, y las manos ya se le veían como más flacas, más delgadas, como más huesudas, y como si estuvieran un poco arrugadas, weón, como resecas.
Esto puede haber sido una bruja, marica. Hasta de pronto, pero marica, el actuar de las brujas es más directo, por decirlo así. Él era más sutil. Entonces, No todas. bueno, sí. Pero entonces digamos que en ese momento el corazón me empezó a latir más rápido. Y marica, yo dije, no, si estoy tan nervioso debe ser por algo. O sea, en mi razón, yo decía, es mi amigo. Pero por dentro, marica, me sentía intranquilo, me sentía mal, me sentía que tenía que salir corriendo de ahí. Y yo llegué y le dije, marica, yo creo que vamos a dejar la amistad hasta aquí todo bien. Porque no quiero recorrer ese camino, ¿sí? Siento que está siendo una mala influencia. Entonces, muchísimas gracias por todo y le puse así la mano, como todo bien. O sea, yo estaba actuando razonablemente. Le puse así la mano. Y el marica me dijo, me cogió la mano, me dijo, ¿estás seguro? Y me apretó durísimo. Marica, y ya me asusté muchísimo, weón. Ya ahí, o sea, si antes estaba asustado, ya me va a descuartizar. yo fue puta. Y yo llegué y le dije, sí, marica, entonces yo empecé a apretarle también. O sea, como a no dejarme, ¿sí? No dejarme, que no supiera que estaba intimidado. Me dijo, ¿pero por qué? Marica, si no quiere transitar ese camino, todo bien, pero sigamos siendo amigos, todo bien. Yo le dije, no puedo. Baila, marica. No puedo, ya con lo que sé, no puedo. Cuando le dije así, me dice, ¿qué sabe acaso? Me encaró así. Y yo, fue puta, y dentro de mí sí sabía que había algo sobrenatural con el man. Y en ese momento me lo confirmó. Y yo, ay, ¿y ahora qué hago? Marica, le juro que en ese momento el día estaba bonito. Pero empezó como de eso que empiezan las nubes grises y ta. Se lo juro, weón. O sea, no sé si era paranoia, pero se lo juro que cuando llegué, o sea, cuando me dijo eso, cuando entramos a tomarnos el café, el día estaba súper soleado, despejado y todo. Y cuando me dijo eso, yo llegué y miré por la ventana y ya se empezaban a ver como nubecitas así grises y todo. Y yo, no, marica, hay muchas señales, o sea, hay muchas señales, algo está pasando aquí. Yo le dije, no, marica, todo bien. Y llegué y le dije como, le apreté más duro la mano y medio soltó un poquito y lo solté. Le dije, todo bien, nos vemos, adiós, ta. Y además le dijo, no, es que usted no se puede alejar de mí. Y yo, ¿cómo que no? Y me fui, weón. Marica, el man se quedó ahí con la cuenta y todo, yo ni pagué. Tras derecho lo embaló. Sí, yo no como mierda. Marica, esta semana todo me salía mal. Todo lo que yo intentara hacer me salía re mal. Pero re mal. Yo fue puta, ¿qué puedo hacer? Y una vez, y marica, yo juraba que, o sea, yo esa semana sentía que alguien me estaba, de eso que uno se siente observado, yo me sentía perseguido. Y pues yo volteaba y miraba y no, nada. Y hasta la otra semana llegué y alcancé a ver como una sombra en una esquina, como que si alguien estaba como observándome. Y yo llegué y me escondí detrás de un carro y empecé a caminar hacia la esquina, pero medio escondido, en una cuadra que tenía hartos carros. Y llegué y efectivamente era el man. Y yo llegué y me le fui. Y el man llegó y me dijo como, qué coincidencia. Y yo, no es ninguna coincidencia. Y yo ya sé que es usted. Porque yo esa semana, puta, pasa algo. Y yo siempre he sido muy curioso con todo el tema paranormal. Y en cierto momento sé que había visto algún artículo por ahí en internet, algo de demonios, ¿sí? Y me puse a investigar un poquito más. Y encontré ese tipo de demonios, ¿sí? Entonces yo, marica, compré porque decían como, es alguien que prácticamente cuando tú le preguntas algo de su vida, te responde algo muy superficial que puede ser cualquier tipo de persona y evade la pregunta con otra pregunta o cambia el tema. Es una persona que usualmente es muy pulcra en su presentación, es una persona que usualmente cae muy bien, es una persona que apareció de la nada, que nadie te lo presentó, no tienen amigos en común, ¿sí? Todo lo que me mencionaba coincidía con el man. Y decía también como cuando él ya se siente encarado, empiezas a ver cambios físicos.
Y me decía muchos cambios físicos, o sea, me decía como que o crecía un poco, o se encogía un poco, o que es como que el volumen de la masa corporal aumentaba o disminuía. En pocas palabras, había un cambio físico, no siempre era el mismo, pero sí había un cambio físico notable, casi que inmediato, ¿sí? Y mencionaba que cuando ya son demonios como muy, como que empiezan a haber rangos, ¿sí? Cuando ya tienen como un rango, un poco empiezan a aumentar de rangos, los cambios físicos se notan más como en el tipo de presencia, en el tipo de humor o aliento, el tipo de aspecto físico que un poco más demacrado, o sea, los otros eran más sutiles, pero en este era más pronunciado, más fuerte. Y marica, me asusté muchísimo porque yo decía, este hijo de puta no es cualquiera. Este ya es Ya está avanzadito. Sí, ya ascendió. Ya supervisor de Sí. los demonios. Ya se coaching a los demonios. Así se hace. Y yo, joder, puta. Y decía que una de las formas más básicas como de alejarlos era encararlos, decirles que eran demonios, ¿sí? Que decirles que ya se sabía que eran demonios y que quería que se alejara de él, o que si no, pues podría tomar como consecuencias o medidas, ¿sí? Entonces yo me le fui, teniendo en cuenta eso, le dije, no, yo ya sé que es usted. Y nuevamente, cuando yo lo vi, sí se le notaba ojeras, pero no tanto como ese día, ¿sí? Estaba como reponiéndose, pocas palabras. Y cuando le dije, yo ya sé que es usted, otra vez, lo mismo, se le empezó a notar más y todo eso. Marica, yo estaba con el corazón a 1000. Espero que funcione. Yo le dije, no, usted es un demonio y quiero que se aleje de mí. No quiero saber nada de usted. Y marica, del miedo, me fui, no quise ver más. Marica, yo no me quería quedar a eso porque estaba muy nervioso. Y me fui, doblé la esquina y me fui. Cuando doblé la esquina, sentí que como que descansé, como que me sentí un poquito aliviado. Ok. Marica, y otra vez todo empezó normal. Y ya no o sea, esa semana me sentía mal, me sentía como cansado, como agobiado, más lo que me sentía observado. Y ya, marica, y nunca más, nunca. Y una de las cosas que mencionaba el libro que había leído, decía que él nunca, o sea, ese tipo de persona nunca iba o trataba de no conocer algo de tu círculo, o sea, ni amigos ni familiares, como que procuraba mantener que solamente el contacto contigo, o sea, que tú fueras el único que supiera que existiera, en pocas palabras, ¿sí? Y efectivamente, marica, yo me puse a pensar y yo decía como, cuando yo le decía voy a estar con cierto parcero, vamos y hacemos, o sea, lo que nos gustaba, ir a una tienda de videojuegos y todo eso. Marica, va a encontrarme con tal amigo, caiga. No, marica, se me presentó tal cosa, no, tal. Hubo un día que habíamos quedado a encontrarnos donde usualmente íbamos y el marica me dijo, llegó como 10 minutos antes, haga de cuenta. Y me marcó y me dijo, marica, yo ya estoy acá, ¿ya va a llegar? Yo le dije, sí, marica, voy con tal. Me dice, bueno, todo bien. Y colgó. Yo, bueno, llegué y no estaba. Le devolví la llamada. Me dice, no, se me presentó algo y me tuve que ir. Marica, y pues en ese momento nunca lo vi raro, hasta cuando ya empecé a relacionar las cosas. Y sí, o sea, nunca conocí un amigo, nunca conocí un familiar, o sea, nada, o sea, prácticamente existió solamente para mí. Oh. Sí, sonó muy gay. Pero sí, prácticamente fui el único que lo conoció. Okay. Sí, o sea, y las personas que estábamos ahí como que usualmente frecuentamos, en lugares donde frecuentamos. De resto, nadie. De resto, nada. Y nunca tuvimos coincidencia con nada. O sea, con algún amigo, algún conocido, nada. Entonces digamos que esos son como los tipos de demonio que hay, que es el que se te presenta físicamente, es lo que te digo, ya sea de una manera muy terrorífica o de una manera más humana. Sí. Ese tipo de casos particulares sí los había escuchado antes, porque son demonios menores. O sea, digamos que sí, o sea, dentro de los demonios sí hay
Rangos. Los rangos porque están pues esas entidades que son apenas, Están iniciando su chamba. sí, digamos que más que iniciando su chamba no son tan poderosos. Ujú. Ya hay algunos que de pronto son un poquito más hábiles, ¿sí? Y de alguna u otra manera como que existen en este plano, posiblemente poseyeron, hicieron algún proceso y a través de esa persona viven una vida normal, pero solamente se enfocan a tratar de contaminar a otras personas para llevarlos al fondo. Y así sucesivamente, porque ya pues es lo mismo, ¿no? Volver a hablar de los demonios mayores y digamos en el cristianismo, Cristianismo. que es hablar de Lucifer, de Belcebú, el rey del infierno y demás, que ya son otro tipo de entidades mucho más poderosas. Pero ese tipo de contactos ya son mucho más densos, ¿no? Porque si había alguien que presente en este plano, existe, se materializó, se hizo un ser humano, pero que si quería ya llevarte de una u otra manera algo más denso y sí, da mellito. Sí, no. Da miedo. Da miedo porque yo sí he conocido ese tipo de personas, pero yo soy muy, ¿cómo decírselo? Yo soy muy alegre y yo soy muy sociable y generalmente saludo a todo el mundo que me salude y de persona que actúe chimba con uno, pues uno le responde igual. Pero yo soy muy distante para hablar con la gente, ¿sí? O sea, muy rara vez me relaciono con muchos grupos de personas o rara vez como que no, si mis círculos de amigos siempre son muy pocos, digamos ahorita es la banda, su merced, cosas así por el estilo. Y cuando conozco personas como con ese tipo de vibras que son como ya muy negativas, realmente llego al punto en el que mejor, Sí, se aleja. sí, no, les hablo ocasionalmente y por decencia y como cuando están ahí muy presentes, yo como parce, no me gusta su presencia y prefiero valorar mi espacio, no soy una persona que acepte a cualquiera para que esté conmigo. Y pasa ese tipo de cosas. Lo he visto en dos personas diferentes que como que la frustración les gana y el aspecto físico les cambia un montón porque es como esa necesidad de querer acercarse a uno, pero cuando no pueden, como que esa belleza que irradian por fuera se convierte en algo tan notorio que se les vuelve físico. Es como ese caminito de los Simpsons, el que tiene arcoiris y el Sí. que tiene así todo tétrico, así. Sí, y literal, el cambio físico se nota y la descripción que tú das es eso, se les empiezan a ver los ojos ojerosos, oscuros, la expresión facial cambia, como que se les da tanta rabia que las venas se les brotan y cosas así por el estilo. Pero no tenía tanto, o sea, no estaba tan enterado de que pudieran llegar a ser demonios. Porque sí, curiosamente es gente que yo le digo, te va a presentar a tal día a tal amigo, nunca buscan el espacio, nunca se abren a eso. Raro. Y puede pasarle a muchos como tal y pues a la final uno nunca se va a dar cuenta porque pues es que es muy, Es un muy buen disfraz. sí, es muy buen disfraz y adicional no pasa mucho, es algo muy, o sea, es una minoría como tal. Denso, me dejó pensando. Claro, y pues digamos que muchos van a estar pensando como, Yo conocí a sí, alguien a mí me así. pasó algo así, algo similar. Lo que le digo, puede que muchas veces los rasgos físicos no cambien mucho y es como la categoría del demonio, como lo que vos dices, como el poder que llegan a tener, ¿sí? Porque pues ahí lo que mencionaban también era que los que uno ve presencialmente, ya más terrorífico, más en forma de sombra, de demonio que uno típicamente ve en la televisión y todo eso, es porque ya tienen demasiado poder. Ellos no, digamos que o no pueden tener un recipiente o es muy difícil que encuentren uno que lo soporte, o sencillamente no les gusta o no hay ninguno que lo soporte. Entonces la única forma de tener su presencia en este plano pues es Interactuando de esa forma. Pero ahí es donde pasa otra cosa y volvemos como digamos a las historias digamos más comunes de la historia de Annalise Michels, que es la Emily Rose original. Según eso y según como la descripción de lo que a la nena le pasó, la nena conoció gente que era muy sospechosa de, digamos, como de actitudes muy extrañas porque la vieja era muy devota, muy entregada a su religión y todo el tema. Que fue cuando todo le empezó a ocurrir, por lo que en un principio lo habían relacionado con temas de enfermedad o brujería antes de relacionarlo con problemas psicológicos. Pues como era una familia tan creyente, entonces
obviamente digamos que priorizaban el tema de creer sí, en misticismos antes que creer, digamos, en temas médicos. Que pues afortunada o desafortunadamente para la mayoría de nosotros, efectivamente es un tema de misticismo. Porque la nena misma lo decía, yo sé que esta es mi misión y a través de lo que estoy viviendo sé que le voy a hacer saber al mundo que el mal existe. Y la vieja fue poseída por 7 demonios. Sí, o sea, un alma tan pura, creo que más que el cuerpo o la resistencia del ser que los pueda soportar, es qué tanto pueden corromper el alma de esa persona o qué tan pura es esa alma como para que ellos puedan aferrarse a ella. Y que 7 demonios, incluido el mismo Lucifer, bueno, que creo que eso sí ya es más historia de la película que es de la mismo hecho real, ¿no? Hasta ya no estoy totalmente según entiendo seguro. es como la legión la que estaba aquí, que son como estaba 7... Zenón, Nerón, Lucifer, Belcebú, Belial y otros, marica, yo nunca me aprendí todos los nombres. No, yo tampoco. Belial es en teoría uno de los duros del... Ajá. O sea, prácticamente son como los comandantes en el infierno, que Ajá. a esos le llaman la legión, que son como unos rangos grandísimos, los cuales mandan un montón de demonios. Entonces digamos que, a ver, que uno diga como la legión me poseyó, pues no es cualquier mierdita. Pues si te poseyó la legión. La vamos a quemar. No, y la vieja murió de una forma muy técnica. Digamos que lo que tú decías de cómo pueden influir esos demonios hacia el plano, que digamos la forma en la que tú lo describes, pues es una forma, digamos, cotidiana, ¿sí? Que digamos es una forma en la que pueden tratar de corromper personas de poco en poco. No, estos entran y corrompen de uno y ya tienen tanta fuerza y tanto poder que pueden simplemente destrozar cosas así nomás. ¿Sí? Y ocasionar miedo de la forma en la que, por ejemplo, atacaban a la abogada y al padre en la película. Ush, eso fue súper terrorífico, pero en la historia real las personas que llevaban sus casos decían que efectivamente sentían en ese juicio que le hicieron al padre, que realmente lo acusaron de asesinato por el tema del exorcismo, situaciones muy densas y que no eran los únicos que les pasaba lo despertar a las 3 de la mañana. Entonces, ese tipo de influencias son súper fuertes. Yo personalmente considero que arriba en el poder del mundo, o sea, donde está la gente poderosa que gobierna todas las naciones, deben haber por lo menos unos cuantos, Sí, claro. moviendo hilos desde allá. Claro, porque pues digamos que, a ver, no creo que como que solamente siento que como las personas así de común como nosotros, dicen, estoy desparchado, el demonio ahí está, estoy desparchado afuera, hay alguien, ya. Pero digamos que si existe como tal una organización dentro de los demonios, pues yo creo que sí van a decir como, bueno, o poseo a esta persona para cuadrarme en esta posición, o creo esta persona para digamos que crear esta fama y tener esta posición. Digo crear porque en el libro que leí nunca especificaron si era una posesión o era una creación. Daban a entender las dos, ¿sí? Pero nunca lo dijeron cómo es esto. Entonces digamos que pudieran haber sido como cualquiera de las dos. Siento que puede ser las dos. Yo creo que pueden lograr ambas cosas, que en el momento de la concepción de un ser pueden decidir en el punto como, ok, yo me voy a apropiar de este ser que está próximo a nacer y me voy a criar desde ahí, desarrollando mi... Esa es una que no había pensado. Y la otra, pues que ya simplemente ven crecer a alguien y lo convierten en un proceso, que generalmente suelen ser personas muy retraídas y están tan solitos abandonados, que son tan vulnerables que... ¿no? Exacto. Entonces, y después los convierten en sus entidades, logran una posesión completa y los utilizan para sus fines retorcidos. Tal cual. Sí, no, y yo realmente sí creo que hay muchas posiciones dentro de... Es más, y acá es otra teoría que ya será para otro tema, para otro video, de esos ciertas personas que dominan el mundo detrás de bambalinas, que algunos dicen que son 7, otros dicen que son 12,
Entonces digamos que es como esa élite que controla el mundo. Y ni siquiera, o sea, de la que hablo no es ni siquiera de los Illuminati, porque en teoría de estas es hasta abajo. Entonces digamos que, o sea, abajo de ellos, ¿no? No, porque es uno de los grandes. Sí, Eh, sí, no, yo sé a qué te refieres. entonces digamos que yo creo que hay hay solamente dos personas, que son los dos tipos más ricos del mundo, pero no me acuerdo el nombre de esos dos sujetos ahorita. No, según lo que yo he visto, he leído, he investigado, como uno lo quiera llamar, digamos que son o 7 o 12, que los conocen como los 7 o los 12. No tienen como tal un nombre específico, ¿sí? Sino que sencillamente es como eso. O sea, no les gusta llamar mucho la atención, ¿sí? Por eso están tras bambalinas. Entonces yo creo que al menos la mitad está unos demonios ahí, pues llevando todo el rumbo del mundo. Entonces digamos que sí creo esa teoría de, a ver, deben tener varios en el poder, ¿sí? En el cual se deschaveten unos y ya. Y asimismo, pues yo creo que también demonios así de rango bajo, pues tomarán alguno que otro así por el mundo. Hay de todo. Un poco. Pero bueno, al final de cuentas, la demonología es un tema súper extenso porque si bien podemos hablar de cómo influencian la sociedad y cómo influencian a las personas individualmente y cómo pueden interactuar con nuestro plano, parce, sí dejan muchas, digamos, como cosas al aire, porque es que hablar de demonios no es hablar solamente del cristianismo y del catolicismo y de las religiones ahorita, ¿no? O sea, los demonios han existido desde épocas antiguísimas, desde la Mesopotamia antigua, y cada religión, cada cultura siempre ha tenido esa figura que representa el mal. Y como esas figuras sí han intentado durante mucho tiempo apropiarse de la sociedad. Entonces hay muchas cosas que podríamos ver más adelante en otras posibilidades. Sí, es lo que mencionas de cómo influyen y todo ello. Y adicional, la que da más miedo es la que se representa ya de forma muy brusca. Uy, sí. La que ya prácticamente te asusta y te quiere lastimar de verdad. O sea, ya es contra ti, sí, ya es personal. Sí, ya. Ya digo, usted ya es mío. Sí, ya venga, nos damos en la ñora. Sí, tal cual. Pues, bueno, creería yo que sí, claro, obviamente ese tipo de terror da miedo, pero me da más miedo la idea de ver a un ser macabro que esté llevando los hilos del mundo, pero no sé ellos qué piensan. Pues digamos que si llevan los hilos del mundo, al final uno es una hormiguita. Sí. Pero imagínate tú que no sé, se te aparezca el demonio y te arrastre por tu habitación y te... Creo que esa me da más terror. Sí. Digamos que en ese orden de ideas, una actividad, digamos, paranormal de ese tipo, lo va a aterrar a uno espiritualmente. Pero digamos que, no sé, un ejemplo, ese ser que te arrastra a ti, te posee a ti, te convierte en el más áspero, no sé, demócrata o no demócrata, sino dictador del mundo, y te hace responsable de guerras, de asesinatos, de hambre, de destrucción, de miseria, condenando al mundo. Ese también me da miedo. Pues es que yo no digo que no dé miedo, sí da miedo. Pero digamos que uno en el diario vivir, en el corre-corre del día a día, de pronto uno no lo ponga como en ese contexto, de pronto, sí. Mi madre otra vez está peleando, no quiero decir nombres, este man otra vez está buscando pelea, sí. este quiere bombardear ya tal zona, como que ya uno digamos que en el corre-corre como que lo ve, le pone el nombre y ya está, se quedó ahí. Puede que ya detenidamente uno dice, está tan loco que yo pienso que es un demonio, y quién sabe qué puta se ponga a hacer, quién sabe ahora qué locura se locura para empezar lo que esté planeando, ¿sí? Pero digamos que para bien o para mal uno lo ve un poco más lejano, no lo ve tan cercano, no lo ve tan personal, sí. No, como que
paso por allá y pues sí, puede que me toque, puede que caiga acá una bomba y ya moramos todos, o puede que haya hambruna, sí, puede pasar muchas cosas, pero no se ve tan cercano. Y lo digo precisamente porque la experiencia, porque yo ya también tuve un acercamiento, no sé si, o sea, ahí sí no sé si será un demonio o no, pero para mí sí, hace muchos años. Y esa experiencia es dura, es fuerte. Ok. Es muy fuerte, o sea, realmente uno queda muy sugestionado por mucho tiempo, queda uno muy asustado por mucho tiempo, evita ciertos lugares porque pues la vivencia, o sea, realmente genera como tal un trauma, puede que no tan prolongado como muchos otros, pero sí como que, Bueno, uy no. eso es denso. Una persona que fue acosada por un demonio o que tuvo alguna situación de posesión o ataques constantes, generalmente no vuelve a ser. Pues no fue posesión, fue verlo físicamente, Uy, o sea, fue fue acoso. sí, o sea, fue, a ver, te cuento así resumiendo. Eso estaba en el colegio todavía, estaba en bachillerato. Habíamos salido con un amigo. Yo has hecho una jugar con las tijeras y el cuaderno. Sí nos gustaba hablar de todo este tema y todo así. Y así, y nos habían mandado a hacer un favor, ¿sí? Era por Venecia. Entonces íbamos caminando y eso fue cuando íbamos a hacer el favor, si no recuerdo mal, sí. Íbamos caminando y nos dijimos, no, pues vamos por el parque de la Laguneta, que es como al lado del colegio donde estudiábamos, es un parque grandote, que acortamos camino, íbamos hablando y íbamos caminando y sí sentimos como algo raro, y yo miré como hacia el techo de uno de los edificios del colegio y sí vi como la especie de una sombra de una persona, de un señor con un sombrero gigante, que nosotros no sabíamos si era un demonio o el sombrerero, que en ese entonces pues ya era como muy popular. Y nosotros como... La segunda persona que me cuenta eso, como no. Y era alto, se veía Sí. alto, weón. Y ese sombrero así gigante. Y solo era negro. Era la silueta, prácticamente, pero era muy negro. Yo pensé que era yo. Seguí caminando. Y cuando volteé a mirar otra vez, estaba ahí. Y a pesar de que era sombra, sentía que nos estaba mirando. Y adicional, éramos los únicos dos en ese parque. Usualmente había que uno que otro por ahí fumando o cosas así. Pero en ese momento éramos los únicos dos. Y yo le dije, marica, mira ya. Nos quedamos mudos, weón. Nos miramos y los que empiezan a correr, weón. Y empezamos a correr y se lo juro, weón, se lo juro. Sentí una mano que me jaló el pie y me hizo caer. Cuando me caí, miré hacia atrás, no había nadie. La sombra tampoco ya no estaba. Eso me dio más miedo. Me levanté rápido y siga corriendo. Salimos corriendo, pasamos el parque y dijimos como, ay puta, ¿qué fue eso? O sea, empezamos a hablar y como que sí, coincidimos en que sí vimos exactamente lo mismo. Pero como que ya no lo veíamos, miramos nada. Eso fue, haga de cuenta, tipo 8, casi 9 de la noche. Entonces fuimos y terminamos de hacer el favor que la mamá de mi amigo nos había pedido. Y cerraron la puerta y como que normal. Y dijimos, no, por el parque no, vámonos por acá, por las cuadras, normal, pues hay las lucecitas, todo normal, como era tarde, pues digamos que era normal que casi no se viera gente ni nada, pero pues la cuadra estaba sola. Y pues las luces de las casas usualmente apagadas, solamente las luces de los postes. Y dijimos, marica, que susto tan gonorrea que nos pegaron. Empezamos a caminar normal, como, marica, qué miedo, Y sí sentimos como un frío. Y cuando de eso que suena como pa. Y volteamos, o sea, sonó atrás y volteamos a mirar y una de las luces de los postes de atrás se había apagado. Bueno, las dos, las de las dos eras. Y marica, yo le juro que sí se veía como una sombra de otra vez del mismo personaje. Y yo le dije, marica, caminemos rápido, vamos, lleguemos rápido a la casa. Marica, y los perros, a medida que empezamos a caminar, primero, empezamos a caminar y las luces de los postes se iban apagando. Y ya cuando estábamos lejos de las luces del poste, se encendían las de atrás.
sea, prácticamente nuestro camino estaba oscuro, ¿sí? Entonces cada vez que íbamos caminando se iban apagando, pa, pa, pa. Y los perros, cada vez que íbamos caminando, los perros de las casas empezaban a ladrar. O sea, como prácticamente si algo estuviera con nosotros, y pues usted sabe que los perros sienten, Sí. marica, y ladren, pero ladren duro y como agitados, o sea, no es el ladrido de ahuyentar, sino de nervio. Y nosotros no, marica. Y los que caminan rápido, pa, 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 en esa cuadra, y esa cuadra es larga. Y marica, hasta que terminamos esa cuadra, ya. Y marica, íbamos pasando y los perros que estaban ladrando, ya cuando se encendía la luz, ya dejaban de ladrar, de lo que alcanzábamos a escuchar. Entonces salimos de esa cuadra, toda la luz desprendía, silencio absoluto en esa cuadra. Marica, de ahí corrimos hasta la casa, llegamos reagitados en esa casa. El marica, el apartamento era como, pues esta era la puerta de la calle, prácticamente quedaba ahí al lado de las ventanas y de ahí para adentro y acá estaba la sala, ¿sí? Haga cuenta que acá estaba la ventana hacia la calle. Yo me senté ahí y yo, ay, güey, puta, no, qué miedo, y el marica se sentó ahí. Y yo, ay, no, marica, será un susto, no, bueno, qué susto tan hijo de puta. Entonces yo llegué y dije como, me sentí observado por la ventana y, o sea, no sé si fue ilusión mía, como la sugestión que tenía, volteé a mirar así, alcancé a ver como que si una sombrita se hubiera escondido. Yo no voy a cerrar esas cortinas, cerré así las cortinas, me volví a sentar al lado de mi amigo y empecé, no, qué susto, empecé a hablarle, weón, necesitaba expresarme. Cuando llego y me dice, ¿usted con quién está hablando? Y el marica estaba parado allá, como hacia el pasillo que da como hacia las otras habitaciones, hacia la cocina y todo. Yo pues, ¿con usted? Y me dice, ¡Uy, no! y me dice, ¿cómo así que conmigo? Si yo hace rato me fui a decirle a mi mamá que ya habíamos llegado y esto, y yo, marica, usted estaba sentado acá. Me dice, sí, yo me senté con usted, pero cuando usted se levantó ahí a cerrar las cortinas, pues yo me fui a donde mi mamá a avisarle que ya habíamos llegado y a traerle estos vasos de agua. Y yo, marica, yo me senté y usted estaba ahí, se lo juro, weón. Me dice, no, marica, yo hace rato estoy ahí, si quiere vamos y le preguntamos a mi mamá. Yo, no, marica, usted estaba acá, yo estaba hablando con usted. Y en ese momento caí en cuenta que el marica estaba en silencio, no me dijo nada, yo fui el único que hablé hasta cuando él dijo, ¿usted con quién está hablando? Y que yo levanté la cabeza y en ese momento ya no lo vi, sino lo vi allá, yo... No, marica, yo me voy para mi casa. No, weón, yo ya de ahí no salgo. No, el marica me dijo, no, pues espera un rato, cálmese un poco. Y ahí sí se va, porque pues para mi casa era tarde y todo, y necesitaba irme. Y yo, bueno, real, no, y ese día yo me fui por donde había gente, weón, por todas las principales, weón. Pero marica, no sabía que era más traumático para mí, si lo que pasó en el parque, o que yo me senté y con quién putas estaba hablando. Para mí es más traumático eso. Y yo, bueno, real, ¿no? O sea, pero es que esa mano que sentí era muy fría, marica, y sentí que me apretó durísimo, pero durísimo. Cuando llegué a la casa yo me miré y sí tenía como una marca así de que cuando la apretan a uno duro, pero al otro día ya no estaba. Yo sé a qué te refieres porque yo una vez tuve una situación similar y la mía fue así en el brazo. Pero bueno, la historia se las cuento para después porque así como ese video que tú tuviste, nosotros con unos parceros de hace muchos años vimos actividad paranormal sin saber que era actividad paranormal. Puede pasar muchas veces. No, lo que pasa es que el carechimba que nos prestó la película era un parcero también. Y pillen. A la película. Documental de fantasmas. Ah, ok, pensé que habían vivido una experiencia paranormal. Ya te explico qué pasó. Pues el marica nos dijo que era un documental. La película era pirata. No era la original que tú la ponías y de una vez te mandaba al intro y te ponían menú de opciones y escenas y tal y tal. No, tú ponías el DVD y la película arrancaba de una vez. Y como nosotros no conocíamos la película y la película empieza con el man con la cámara y todo el sí, un documental. Sí. Entonces como le habían dicho. Exacto, y nosotros empezamos a ver así como el documental. Empezamos a prestar atención así normal y nos metimos en el cuento. Entonces, esa vez, yo siempre he dicho que los demonios se alimentan, o por lo menos esos demonios que les gusta joderle la vida a uno se alimentan es del miedo y del miedo colectivo. Éramos 1, 2, 3, 4 con mi persona. Creo que éramos 4 los que estábamos ese día viendo la película La Casa del Parcero.
Y el parcero era el chino consentido, a que la mamá le tenía el PC gamer y el televisor gigante de monitor del PC, weón. Remontaba ahí. Remontado. Pues empezamos a ver la película y Actividad Paranormal al final de la película tiene dos finales. Sí. Sí, el regular, el que continúa con la historia, que es la vieja cuando mata a Mika y va y se acerca y lo huele, y luego se acerca a la cámara y se le ven así los dientes como devorando la cámara. Y un final alternativo, que es la vieja cuando mata a Mika, o sea, a la pareja, pero ya no lo lanza contra la cámara, sino que simplemente se ve a la vieja devolviéndose hacia la habitación, saca un cuchillo, mira la cámara y ¡zum! Se suicida. Entonces, ese final, o sea, la película como que se hubiera rayado en esa parte, se empezaba a mezclar. Entonces era una parte donde pum, se veía a Mika estudiándose contra la cámara cuadro por cuadro, pero entonces entre cuadros se interrumpía y se veía a la vieja caminando. Y se veía 2 segunditos, un segundito y medio, entonces se veía un pedacito de la escena de la vieja caminando, y luego otro pedacito del man chocando contra la cámara, y luego otro pedacito de la vieja mirando la cámara, y otro pedacito de la vieja acercándose al man así toda endemoniada, y otro pedacito en el que la vieja se va acercando a la cámara para devorarla, que se ven los dientes así todos colmilludos, y el pedacito donde la vieja se va cortando y va cayendo, va cayendo, va cayendo. Parce, nosotros nos quedamos con los pelados así. Era una cama grandota, el marica, o sea, el marica tenía todo en su habitación. Y era la cama así grandota y todos estaban así. Mierda que acabamos de ver, que no sé qué, que bla bla bla. Y no, marica, hoy nos quedamos todos acá, la chimba, el que me haga cucharita lo pateo, la madre, no sé qué, la puta, no sé qué. Ya no vamos a dormir desnudos, pónganse las pijamas. No, marica, pero re asustados porque pues, sí, o sea, nosotros todos estábamos mentalizados a que era un documental. Y pues ver eso fue como, no, marica, o sea, lo primero que uno asume, ya, bueno, entendemos que es un falso documental, obviamente. O puede que sí o no, y bueno, las ganas de buscar, lo que fue cuando nos empezamos a entender que era una película, y ya, pues como que, pues puta, Luigi, ¿cómo nos va a hacer eso? No sé qué. Pero esa vez pasaron cosas muy raras porque fue tanto el miedo que yo me acuerdo que en la habitación del man muchas cosas empezaron como a sonar, como a ver sonidos extraños, raros. Y eso que tú dices que uno sale y el man vivía aquí como a 2 cuadras, así, hacia allá. Pues esa vez nosotros salimos con un parcero que vivía, nosotros vivíamos todos cerquita, entonces el man vivía allá a 2 cuadras, el otro parcero vivía allí por la ciclorruta y el otro weón vivía casi al frente donde vivía el parcero donde vimos la película. Entonces los dos que vivíamos hacia este lado nos vinimos para acá. Cuando vinimos para acá, marica, era como esa sensación de persecución que yo por darme sugestión decía, no, marica, es por el miedo, todo bien, ya, sí. Igual ahorita llegamos a la casa y todo bien, normal, no sé qué. Y el marica decía, no, pero yo vengo re asustado, güey. Yo vengo muy traumado, no sé qué, y el marica no me acompáñeme hasta mi casa y se devuelve y yo. Pues para acabar de alimentar el miedo, cuando entramos a la cuadra que comunica para este lado, pasó lo que tú dices. Las luces del alumbrado público empezaban a titinar. Y nosotros con el marica nos quedamos así como, vámonos por otra calle. Y yo, no, pero marica, yo ya vivo a este lado. Pues weón, nosotros quedamos caminando. Y ¿tú te acuerdas que en la película hay una escena donde muestran la entidad que los acosa, que están como en una especie de sala? Y está el Kinect. Y que la Kinect, las lucecitas grabadas en infrarrojo, sí, mostraban al bichito ahí sentado. Y ese bichito se veía como una sombra durante el día, o sea, que varias veces lo mostraban como una sombra que se movía. Parce, nosotros en ese momento vimos una sombra así cruzar la calle de costado a costado. Y en ese momento titineó las lámparas y después se quedaron alumbrando normal y nosotros quedamos como... No, pero yo me entro, nos vemos, usted verá cómo sigue para su casa y adiós. Pues cuando yo le dije eso, iba a dar la vuelta para entrar aquí a mi casa, fue cuando yo sentí que algo me agarró y yo pensé que había sido él. Yo le dije, no, marica, suélteme, como una mierda, no me haga eso que yo ya me quiero entrar. Y el marica ya estaba como 4 pasos adelante mío y yo,
Pues marica, lo que tú dices, se sintió esa marca como una marca y cuando yo llegué acá, pues marica, yo ya me iba a acostar a dormir. Ese día dormí con las luces prendidas, el televisor prendido, pero yo sí tenía acá la marca roja, como algo muy Sí, agarrado. como si alguien realmente Sí. lo hubiera cogido así duro, Y pero yo- duro. Sí, marica, y yo me quedé como, uy, gonorrea. Entonces yo ya les he contado muchas veces aquí en el canal que a mí en algunas ocasiones he sentido que esas presencias que como que lo acosan a uno, pues para mí ya no era normal porque incluso con un primo nosotros tuvimos la mala fortuna de ser perseguidos por una bruja, nosotros amanecíamos aruñados, con mordiscos, con chupones, ¿sí? Entonces digamos que para mí ver eso ya no era anormal, yo era como, por puta otra vez. Entonces vivir ese tipo de vainas, parce, te la compro totalmente porque No, y ya, no es, no es y, fácil. exacto, y yo sé que ese tipo de entidades se alimenta mucho del miedo. Entonces, ¿a ustedes qué les ha pasado? Sí, cuéntenos. Cuéntenos ahí en los comentarios qué historias o envíennoslas y las podemos contar acá. Acuérdense que por acá les vamos a dejar el correo electrónico del canal, las redes sociales para que nos sigan y pues para que opinen. Háganos saber ustedes qué situaciones entre chiste y chanza les han ocasionado tanto miedo y que ustedes consideran hayan tenido o incluso qué conclusiones o conspiraciones tienen. Sí, explicaciones también Ujú. que pueden explicar porque muchas de estas cosas se pueden llegar a razonar. Entre comillas. Sí. Pero bueno, eso fue todo por hoy en un capítulo más de Código 23. Él es John. Y él es Jonathan. Muchas gracias por vernos, muchachos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.